durante siglos, se ha transmitido una historia cuya trascendencia parece pender de un hilo sagrado, una narrativa que late en el corazón de la tradición bíblica y que encontramos en el libro de Crónicas 2 del Antiguo Testamento. Para muchos, este texto encierra la expansión del poder real, la gloria de las construcciones monumentales y la profunda conexión del pueblo con una fe que define cada uno de sus días. El inicio de la crónica se centra en Salomón, hijo del legendario rey David, a quien la tradición reconoce como un hombre de inigualable sabiduría. Su nombre resuena con fuerza entre los muros del templo que erigió en honor a Dios, una construcción majestuosa que se levantaba como la cúspide de su reinado. Se narra que en medio de su mandato, Salomón gozaba de una gracia especial que se reflejaba en cada acto, pero al mismo tiempo cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de guiar a toda una nación. La atmósfera política era favorable y la riqueza fluía con tanta abundancia que se decía que la plata no valía prácticamente nada, opacada por el oro que adornaba el palacio y los utensilios sagrados. Bajo esa magnífica superficie, sin embargo, acechaba la fragilidad del poder humano. Imagínese el templo concluido, con columnas colosales que parecían tocar el cielo, cada detalle tallado con precisión casi celestial. Las festividades de inauguración duraron días enteros, con cánticos que resonaban en la ciudad y sacrificios destinados a honrar a la divinidad. En medio de tanta celebración, el ánimo de la gente estaba eufórico. Aún así, el pueblo no dejaba de preguntarse cuánto duraría esa aparente paz, pues conocían historias antiguas de gobernantes que, tras alcanzar la gloria, se vieron consumidos por la arrogancia o la avaricia. Y aunque Salomón fue bendecido por Dios, las semillas del conflicto a menudo se siembran en secretos inconfesables o en alianzas que el alma no puede sostener. La crónica avanza y nos muestra cómo la dinastía real de Jerusalén atraviesa un cambio trascendente tras la muerte de Salomón. Algunas de sus decisiones de último momento provocaron el descontento de varias tribus, que pusieron en duda a Roboam, el nuevo heredero al trono. El reino se fracturó. Allí donde una vez hubo un sólido poder central, aparecieron las fisuras que el rencor y la ambición delinearon. Se cuentan tensiones que, como sombras, se alzaron contra la autoridad real. Hubo enfrentamientos, acuerdos rotos y movimientos inestables que mantenían en vilo el destino de la nación. El cronista, con gran detalle, presenta cómo algunos reyes posteriores intentaron enderezar el rumbo, mientras otros se dejaban llevar por tentaciones que acabaron corrompiendo su reinado. Cada uno de los sucesores de Salomón halló un desafío propio. Hubo quienes se aferraron a las reformas religiosas, tratando de renovar la fe en el verdadero Dios, confiando en que la devoción sería la llave para la prosperidad y la unidad. Por ejemplo, Asa y Josafat fueron reyes que buscaron restaurar el culto y alejar al pueblo de la idolatría, promoviendo la justicia y el respeto a la ley divina. Las historias de sus grandes batallas, de las alianzas forjadas para defender la ciudad sagrada frente a pueblos enemigos, y del fervor que renacía en los corazones de las personas, se relatan con respiración entrecortada, como si el cronista temiera que un cambio brusco pudiera empañar aquello que con tanto esfuerzo se había conseguido. No siempre los reyes siguieron el sendero de la rectitud. Hubo aquellos cuyos pasos se torcieron, dejándose atraer por la influencia de sacerdotes corruptos o de reinos vecinos que les prometían riquezas a cambio de su lealtad. Entonces, la ira se alzaba y los profetas aparecían con advertencias duras como el trueno. En esas páginas, uno puede sentir el temblor espiritual que sacudía a la población cuando se alejaban de su credo y se entregaban a prácticas extrañas, provocando el descontento divino. Esos tropiezos no solo fracturaban la moral de la gente, sino que marcaban el camino hacia conflictos internos y guerras que amenazaban la integridad de la nación. El libro de Crónicas 2 reserva un lugar destacado para Ezequías, un rey a menudo recordado por su devoción y valentía. Durante su gobierno, el pueblo vivió momentos de enorme tensión, asediado por enemigos y tentado a abandonar su fe, pero el soberano se mantuvo firme. Sumido en la incertidumbre, se fortaleció en la promesa de que Dios no abandonaría a quien procuraba seguir el camino correcto. Así,
emprendió reformas para purificar el templo y renovar la celebración de la Pascua, despertando un fervor que se expandió por todo Judá y hasta el corazón de las tribus cercanas. Se cuenta que las murallas de Jerusalén fueron reparadas y reforzadas mientras las voces de devoción retumbaban en cada rincón de la ciudad. Un aire de esperanza se respiraba en las calles. El rumor de que un milagro era posible daba fuerzas para resistir la adversidad. Pero una de las historias más impactantes de esta crónica se encarna en la figura de Manasés, que al principio de su reinado se desvió de manera crítica, promoviendo cultos ajenos y prácticas que la ley consideraba aberrantes. Su caída fue tan profunda que terminó preso, humillado, exiliado. Sin embargo, en medio de esa humillación, un rayo de luz se filtró en su corazón. Tras reconocer sus errores ante la divinidad, la libertad volvió a su vida y a su trono. El cronista lo menciona como una muestra del poder redentor que puede manifestarse incluso en los peores momentos. Ese vaivén de victoria y desgracia, tan frecuente en la historia del reino, se repite con diversos matices en sucesores que volvían a los ídolos o se inclinaban ante la fidelidad a Dios, delineando un mapa espectacular de la inconstancia humana y la misericordia divina. El relato se dirige, con un pulso que no deja de acelerar, hasta los días finales en que el pueblo se ve quebrantado, sitiado por amenazas foráneas y desgarrado por luchas internas. La crónica no oculta la crudeza de aquellos instantes, las murallas cediendo, el templo siendo saqueado y los objetos sagrados perdiéndose en manos enemigas. El pueblo, antes tan orgulloso, ve cómo sus líderes y habitantes son llevados al exilio, forzados a abandonar la tierra que creían prometida. En esas páginas hay un profundo lamento, un grito desgarrador que invita a reflexionar sobre la fragilidad de las naciones y el peso que las decisiones individuales pueden tener sobre el destino colectivo. Sin embargo, no todo queda envuelto en la desolación. Casi como un susurro de esperanza, el libro de Crónicas 2 deja abierta la puerta del retorno. Describe un nuevo comienzo tras la cautividad, una promesa de que el pueblo regresará, de que la historia puede encontrar redención a través de la humildad y el reencuentro con la fe verdadera. Hay algo en esa conclusión que sacude el corazón y recuerda que incluso en los pasajes más oscuros, la chispa de la renovación puede encenderse y transformar el panorama entero. Al final, esta historia milenaria suscita preguntas sobre nuestra propia responsabilidad y nuestras elecciones cotidianas. En la narrativa de Crónicas 2 uno puede ver reflejada la lucha constante de una comunidad que, a pesar de caer en la confusión y el error, siempre halla en la fe un motivo para levantarse. Quizá la enseñanza resida en que, aun en los tramos más oscuros del camino, existe la oportunidad de hallar la redención. Puede que necesitemos recordar que la unidad y la devoción sincera son la llave para mantener viva la esperanza, tal como los reyes justos intentaron demostrar en cada uno de sus esfuerzos por retomar el rumbo que los llevaría de vuelta a la bendición. No es una historia lejana ni olvidada, es una crónica de la vida misma, con sus giros inesperados, sus errores costosos y la posibilidad constante de empezar de nuevo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.